Capítulo 7. Confesiones. Bridget entró a su habitación con su corazón latiendo angustiado en su pecho, dejó su transformación y Tiki la observó preocupada. La chica aún permanecía de pie sin decir absolutamente nada, mientras apoyaba una de sus manos en el respaldar de la silla de su pequeño escritorio que estaba a un lado de su cama. Su mirada fija en el suelo mientras trata de asimilar la situación, su cuerpo le pedía urgentemente un descanso, pero sencillamente no podía moverse, aún podía conjurar en su mente los ojos perplejos de Chad cuando oí los cabos sueltos. Cerró los ojos mientras intentaba calmar su alocado corazón. Había supuesto que luchar contra un nuevo Akuma ya con su compañero nuevamente integrado al grupo no iba a ser sencillo, ya que podía descubrirla con bastante facilidad, pero no contaba de que pasara tan pronto. Si no hubiera estado tan lastimada hubiera podido pasar desapercibida de la situación hasta que su cuerpo se recuperara un poco más. Se mordió el labio inferior frustrada. Ahora, ¿cómo confrontaría al felino? ¿Cómo se sentía él al respecto de que ella fuera su compañera durante tantos años? Y que la había estado cuidando durante 3 días sin darse cuenta. Bridget, ¿qué harás ahora? Preguntó suavemente la Kwami, que estaba recargada en su hombro con una galleta en sus manos recuperando un poco sus fuerzas. No lo sé. Tiki suspiró pesadamente mientras apretaba el agarre de la silla al sentir como el dolor de su tobillo era algo tormentoso junto al malestar general de su cuerpo. Había mejorado en esos días, pero aún estaba muy débil y a veces la fiebre regresaba negándose a abandonar su sistema debilitado, y a pesar que podía afincar un poco más el pie, aquel movimiento en falso apenas hacia unos momentos lo dejó realmente adolorido. Se sentía completamente como una muñequita rota. Debes hablar con él, murmuró la pequeña criatura compadeciéndose del estado de su portadora. Bridget asintió lentamente aún sin levantar la cabeza, su flequillo ocultaba parcialmente su rostro pálido. Sabía que debía de conversar con Chad, pero sería bastante difícil explicarle toda su situación sin mirarlo directamente a los ojos, que seguramente la recriminarían por no haberle contado antes que era la heroína. Pero no sé cómo hacerlo. La verdad, ¿qué puedo hacer? Sintió como el pequeño peso en su hombro donde había estado la Kwami se esfumó de repente. Confundida por no obtener respuestas, alzó la mirada con el ceño levemente fruncido. ¿Tiki? Preguntó girando un poco su rostro y quedándose de piedra casi al instante. Ya entendía por qué su pequeña amiga había desaparecido de pronto, ya que Canoar se encontraba en su habitación dándole la espalda a la ventana como si había entrado apenas hacía un par de segundos. Ella jadeó con su corazón a punto de salirse del pecho. Sinceramente no lo había oído llegar, su destreza felina se había destacado en ese momento. Su cuerpo tembló ligeramente cuando observó sus ojos rodeados de ese verde tan brillante. Su expresión era totalmente seria, su cuerpo entero estaba tenso y su cola con vida propia estaba meneándose de un lado a otro, demostrando así realmente la agitación de su portador. Su melena dorada estaba algo desordenada sobre sus hombros y alrededor de su atractivo rostro, sus colmillos sobresalían de la comisura de sus labios, dándole un aspecto tan salvaje y feroz. A Bridget se le secó la boca de repente, quedándose muda por aquella intensa mirada que le dedicaba el héroe. Los nervios la atacaron, sintiéndose como los colores bajaban de su rostro a pesar que lo sentía algo caliente. Con valor y tragando saliva con esfuerzo se vio obligada a hablar. Chad, yo. Eres Ladybug, dijo de pronto el héroe con un gruñido interrumpiéndola. Ella se sobresaltó un poco ante la ferocidad de sus palabras. Y yo no sé a qué te refieres, Chad, dijo tartamudeando nerviosa, en un breve intento de fingir que no sabía de lo que le estaba hablando. Canoar le mostró los colmillos y ella sintió como empalidecía aún más. Él se acercó en 2 zancadas hasta quedar enfrente de ella, sus duros ojos recorriendo su rostro. Ella tuvo que echar un poco la cabeza hacia atrás para poder mirarlo a los ojos. Se sentía temblar, estaba algo intimidada por su imponente altura y aquella peligrosa mirada que parecía taladrar su alma. Jamás había visto a su compañero actuar de esa manera. Eres Ladybug, Bridget dijo en un siseo entrecerrando los ojos. Ella trató en vano de que su cercanía no la afectara, pero estar tan solo a unos centímetros de rozar su pecho la perturbaba. Se tuvo que sostener más firmemente de la silla porque sus piernas amenazaban con dejarla caer al suelo.
tragando hondo y humedeciéndose los labios, lo cual se estremeció al ver cómo él seguía ese movimiento con demasiada atención, pero se obligó a decirle algo y no quedar inmersa en aquellos felinos ojos dilatados. Lo soy, dijo finalmente sin atreverse a retroceder por más que esa mirada la intimidara, ni siquiera así sintiéndose mal dejaría que algo así la doblegara, ni el feroz carácter del héroe podría hacerlo, a pesar que sentía algo de pánico no se arrepentía de nada de lo que hizo como Ladybug. Aunque no entendía del todo del porqué de su aparente ira. Y, vio cómo él apretaba los labios y volvía a gruñir antes de darse la vuelta y caminar hacia la ventana. Ella creyó por un momento que el felino se marcharía, pero en cambio él quedó al lado de la ventana dándole la espalda mientras apoyaba su mano enguantada en la pared, su cola se quedó algo quieta. Ella suspiró lentamente ante la inesperada situación que se veía envuelta, le debía una explicación y sería mejor dársela ahora. Chad, lo siento de verdad, comenzó a decir observando cómo sus orejas parecían moverse en su dirección, el único indicio que de verdad la estaba escuchando. Si quieres saber qué sucedió con mi poder te lo diré, murmuró notando que se sentía un poco más exhausta por la reciente pelea, pero se negaba a dejar las cosas al aire como sabrás. Aumot se estaba volviendo mucho más insistente, comentó esperando que él se girara hacia ella, pero al notar que eso claramente no iba a pasar solo pudo suspirar antes de continuar. Comencé a notar que la magia de mi Kwami empezaba a decaer, dejando algunas cosas sin reparar u otras simplemente las dejaba a medias. Nosotras buscamos la forma de que eso no siguiera pasando, ya que algunas personas podrían quedar con horribles heridas y yo simplemente no podía permitir eso. Se mordió ligeramente el labio con el corazón desbocado, claramente no quería contarle lo siguiente, pero sabía que él insistiría hasta el final. Tarde o temprano yo le hice prometer, que cuando yo lanzara el Ladybug podría sanar y reparar todo a su paso sin que me tocara a mí, eso garantizaba que todo quedaría tal cual como antes del ataque de un Akuma hasta que tú finalmente aparecieras y así es como acabe en este estado, murmuró llevando su mano a la zona donde tenía el feo corte en su oreja. El último Akuma casi me arrebata mi Miraculous. Por suerte la chica era demasiado salvaje y solo consiguió herirme un poco cuando intentó quitármelo. Se quedó muda cuando un chirriante sonido la hizo encogerse, miró atónita como las garras de Chad que habían estado apoyada en la pared hacían surcos profundos en el concreto con su mano completamente en tensión mientras arañaba la pared. Ella se asustó. Chad, ¿estás bien?, preguntó algo angustiada, viendo cómo ahora él apretaba las manos en puños. Al no recibir respuesta, apoyó una mano en la pared para ayudarse a caminar hasta el chico muy preocupada de su estado. Chad, lo siento de verdad, trató de disculparse preguntándose si había dicho o hecho algo mal, pero el rubio seguía sin responderle, ahora con el corazón latiendo apresurado en su pecho. Bridget llegó a su lado, y posó sus dedos con precaución en su hombro temiendo que él se apartara, pero al no hacerlo se dio cuenta que la tensión en su cuerpo era increíble. Chad volvió a llamar ignorando el dolor y el cansancio de su propio cuerpo, lo rodeó finalmente para ver que él tenía la mirada perdida en algún punto en el suelo, su rebelde cabello ocultaba un poco sus facciones, pero ella entreabrió los labios con sorpresa al detallar mejor su rostro. De uno de sus ojos se deslizaba una solitaria lágrima hasta su mentón. El corazón de Bridget se hundió por completo en su pecho preguntándose en las miles de posibilidades. «Oh, Chad», murmuró angustiada. «¿Qué sucede?», preguntó ahora muerta de la preocupación. «¿Te duele algo? ¿Estás bien?», dijo alzando sus manos tanteando su torso bien definido en busca de alguna lesión que no haya visto anteriormente. No quería que su gatito volviera a salir herido de esa magnitud otra vez, le aterraba ese hecho. Él posó sus ojos en los azules de ella, que los había alzado para seguir examinando su rostro. Bridget quedó con otra pregunta atascada en la garganta cuando de pronto él soltó una carcajada, una risa demasiado superficial y amarga. Ella parpadeó confusa apartando un poco sus manos tratando de comprender lo que le sucedía. Entonces él dejó de reír para dejar solo una sonrisa cínica en sus labios. «Tú siempre preocupándote primero por lo demás antes que a ti, ¿no?», dijo con amargura antes de alejarse de ella unos pasos. «¿Qué?», balbuceó la joven perpleja por sus palabras. «¿Cuántas veces estuviste a punto de morir mientras yo estaba ausente?»,
Preguntó examinado por primera vez su entorno, como si no hubiera estado consciente de dónde se encontraba preso de la desesperación y la rabia. Bridget sinceramente no sabía qué responder ante su extraña pregunta, pero él tampoco la dejó hacerlo. ¿Cuántas veces tuviste que ir a atenderme después de salir de una batalla? Dijo volviendo a posar sus felinos ojos en ella sobre su hombro, ahora con sus labios fruncidos en una mueca. Chad, yo no entiendo, murmuró ella estática en su sitio. Él volvió a soltar una leve risa hueca antes de volverse a girar hacia ella. Bridget, siempre la chica amable, con un corazón tan bondadoso que prefiere sufrir cada una de las consecuencias de proteger a Paris sin siquiera dudar, dijo duramente acercándose lentamente. Ella contuvo la respiración sin saber qué hacer, demasiado aturdida como para reaccionar, dando de sí misma hasta el límite, cuidando a los demás sin que importara su condición. Cuando por fin estuvo nuevamente enfrente de ella, le apretó los dientes y los puños a cada lado de su cuerpo, enterrando sus garras en las palmas. Ya veo por qué no cumpliste con tu promesa, murmuró con aspereza. Ella quedó mirando fijamente aquellos ojos, con su mente actuando a toda velocidad tratando de asimilar todo lo que le estaba diciendo. ¿Por qué?, dijo él bajando su tono de voz casi en un susurro. ¿Por qué te empeñas en siempre hacer lo correcto sin detenerte a pensar en tu propia vida? ¿Por qué te negaste a salir de mi corazón? El corazón de Bridget tembló cuando vio cómo la expresión de sus ojos y su rostro cambiaba completamente a uno de ligera angustia, con sus pálidos ojos oscurecerse levemente. ¿Gatito?, preguntó ella temblorosa, subiendo sus manos hasta enmarcar su rostro. Chad cerró los ojos apoyándose en su toque, antes de aspirar bruscamente. Tantas veces que pude haberte perdido para siempre, murmuró él tensando su mandíbula y dejándose caer de rodillas. Ella jadeó sorprendida, pero antes de poder preguntarle de su estado o siquiera hacer algún movimiento, sintió como él le rodeaba la cintura con los brazos y apoyaba su frente en su vientre. Sus orejas estaban ligeramente caídas, casi pegadas a su cabeza. Cuando ella iba a tocar sumamente su hombro para decirle algo, cualquier cosa, una luz vaporosa entre verde y negra lo cubrió, destransformándose por completo. Bridget quedó petrificada ante lo que está presenciando. Él no se movió. La chica tardó en reaccionar en que su compañero se había quitado la transformación enfrente de ella, dejando su apariencia civil completamente al descubierto. Aunque al no mostrar su rostro la tenía levemente confundida y muy nerviosa, pero lentamente sus ojos se fueron abriendo de par en par cuando reconoció su vestimenta tan elegante y su cabello rubio ahora perfectamente peinado y ligeramente rizado a la altura del cuello. Sintió como nuevamente perdía todo rastro de color. Félix, dijo con un hilo de voz presa del asombro. Él no le respondió, solo se quedó allí abrazando su pequeño cuerpo. Su corazón y su respiración pareció paralizarse por completo en ese instante. Todo ese tiempo Félix había sido Carnoir, pensó con un nudo formándose en su garganta. Sus manos y todo su cuerpo comenzaron a temblar descontroladamente al comprender el significado de esas palabras. Una de sus manos voló a sus labios para tratar de contener un jadeo de angustia, mientras la otra con cuidado y lentitud tocaba el hombro del rubio. Al principio sintió un leve temblor en su cuerpo, pensó que era ella, pero descubrió que los hombros de Félix se estremecían ligeramente. Ella se mordió el labio inferior mientras lágrimas comenzaban a salir apresuradamente de sus ojos azules, comprendiendo totalmente lo que estaba pasando en ese momento. Se dejó caer lentamente al suelo mientras su corazón se estrujaba dolorosamente. Félix aflojaba un poco sus brazos mientras apoyaba ahora su cabeza en su pecho con su rostro ligeramente ladeado. Ella colocó su mano en su cabellera rubia y la otra sobre su hombro mientras posaba su mejilla en lo alto de su cabeza. No pudo contener el torrente de lágrimas que se escapaban de sus ojos al sentir la verdadera angustia. No solo estuvo a punto de perder a Carnoir en ese día en que lo vio marcharse con una herida casi mortal, sino también a Félix. Todo ese tiempo estuvo cuidando de él sin saber que era su intrépido gatito. Pasó sus dedos por su cabello de oro mientras aún sentía sus hombros temblar ligeramente. Félix no emitía ningún sonido que lo delatara, simplemente las lágrimas se deslizaban por su rostro sin poder contenerlas, mientras se sujetaba de ella pasando su brazo por la espalda y aferrándose de su cintura.
No supo cuánto tiempo duraron así, dejando salir todo aquello que los angustió por tanto tiempo totalmente en silencio, con sus corazones al compás del otro al igual que sus respiraciones algo agitadas. Bridget suspiró suavemente cuando sintió como él estaba un poco más relajado ahora con su respiración más calmada y su cuerpo pareció tranquilizarse ya que no estaba tan mortalmente tenso como antes. Ella parpadeó para alejar el resto de lágrimas que había en sus ojos, dándose cuenta que el cansancio y la debilidad estaba haciendo mella en ella por tantas emociones vividas en tan poco tiempo. Poco a poco él se incorporó observándola con mucha intensidad. Bridget se le volvió a estrujar el corazón al ver el camino húmedo que había dejado las lágrimas en su atractivo rostro. Pero verlo ahora de frente a ella con esos ojos tan únicos le hacía temblar de pies a cabeza sin creerse aún todo lo que le estaba pasando. Quizás de un momento a otro se despertaría sola y bañándose en sudor por la fiebre. Félix alzó su mano y acarició gentilmente su mejilla ruborizada con su pulgar con tanta suavidad que Bridget pensó que se iba a derretir en cualquier momento. Muy delicadamente él pasó su brazo por su espalda y la acomodó para poder pasar el otro por debajo de sus rodillas y así poder alzarla en brazos. Ella se sorprendió por tal gesto viendo cómo él la llevaba a la cama para poder así recostarla con ella. Pero sencillamente no podía dormirse, no con tantas cosas por decirse aún. Félix yo comenzó a decir posando una mano en su pecho mientras subía la mirada. Ahora no, Bridget, necesitas descansar, aún estás enferma, murmuró él con su voz ligeramente más ronca, depositándola cuidadosamente en la cama. Sin embargo, ella no pudo evitar aferrarse a la manga de su camisa con las mejillas aún más calientes, pero por una razón totalmente diferente a la fiebre. Pero y yo intento decirle, ella temerosa de que él se marchara dejando tantas cosas en el aire. La esquina de su boca se curvó lentamente hacia arriba en una semisonrisa al ver cómo ella se negaba a dejarlo ir, cuando estaba claramente exhausta y temblorosa por la fiebre. Si piensas que me iré y te dejaré sola para que cometas otra locura, estás muy equivocada, Princess, murmuró él mientras se sentaba a su lado y se quitaba los zapatos bajo la mirada algo avergonzada de la chica. Ella se arrimó hacia un lado para hacerle espacio sin responderle ya que sinceramente no sabía qué decirle, a la vez quería gritarle desde su corazón que siempre lo amo, pero aún le daba algo de temor ser rechaza aunque las acciones anteriores del rubio le había demostrado que quizás sentía algo por ella que simple amistad. Félix se recostó a su lado y sin esperar a que ella hiciera algo la tomó entre sus brazos para tenerla firmemente protegida, sintiendo como la chica hacía una leve exclamación de sorpresa mientras se tensaba un poco, pero luego se relajó casi al instante mientras suspiraba y hundía su nariz en su pecho para frotarla levemente aspirando todo su aroma masculino cerrando los ojos, sintiéndose muy a gusto y cálida allí, haciendo que su malestar pasara a un segundo plano. Descansa, Bri, cuando despiertes prometo estar aquí para seguir regañándote por tus estupideces, murmuró con un ligero aire de diversión mientras la estrechaba un poco más contra su cuerpo. Bridget no pudo evitar reír suavemente acurrucándose y posando su mano en donde el corazón de él palpitaba fuerte y saludablemente. Inconscientemente ella entrelazó sus piernas, y cuando se dio cuenta se sonrojó muchísimo y estuvo dispuesta a quitarla totalmente apenada, pero él ejerció presión en su pierna para que no lo hiciera. Déjalo, me gusta, le dijo inclinándose a su oído donde su aliento suave y tibio rozó su oreja e hizo que ella se estremeciera y acabara con un intenso sonrojo hasta la raíz de su cabello. Con una media sonrisa en sus labios por el claro efecto que ejercía en la joven, comenzó a acariciar lentamente sus largos cabellos soltándolo de las coletas en el proceso para dejarlo suelto y esparcido por la cama. Bridget suspiró nuevamente mientras se rendía al cansancio y a la felicidad de tener a su amado allí. Sentir su cuerpo masculino más grande y cálido junto a ella no tenía comparación, aunque había muchas preguntas que responder, por lo menos ahora se sentía en paz y así se entregó al sueño. Félix la observó dormir, jamás se cansaría de hacerlo. Ahora, después de haber descubierto la verdad y que prácticamente había dejado escapar su lado más vulnerable ante ella, se sentía un poco más tranquilo. Debería sentirse avergonzado de que ella lo hubiese visto en esas condiciones, pero era todo lo contrario. Miles de emociones lo habían invadido agolpándose una tras otras que casi lo habían ahogado al estar consciente del grave peligro que ella había corrido todo ese tiempo y más.
Aún no podía creer que su lady era ni más ni menos que Bridget. Era demasiado irónico esa situación, pero si lo pensaba bien todo el tiempo la verdad estuvo al frente de sus ojos como pequeñas señales muy claras, pero que él había decidido ignorar por pura estupidez de su parte. Con un lento suspiro decidió que hablarían cuando la chica despertara. Necesitaba aclarar sus sentimientos, ya no podía guardárselo para sí por más tiempo. El tremendo susto que pasó ese día se lo había confirmado. No esperaría a perderla para siempre para culparse de lo que nunca pudo ser solamente porque nunca se le dio bien el tema del afecto, pero con Bridget podría aprender a demostrarle que para él lo valía todo. Cerró lentamente sus ojos mientras se dejaba envolver por esa estupenda fragancia dulce a vainilla, hasta que cayó en un sueño profundo. Bridget despertó sintiéndose un poco más renovada. Había dormido junto a esa calidez que dejó sus sueños tranquilos y sin pesadillas. Dejó escapar un bostezo pequeño mientras intentaba moverse un poco para estirar sus dolidos músculos, pero cuando intentó hacerlo se dio cuenta que algo la mantenía prisionera de la cintura. Parpadeó confusa para tratar de acostumbrarse a la oscuridad de la habitación, apoyó su mano en la cama, pero esta estaba algo demasiado sólida aunque muy tibia. Cuando sus ojos pudieron acostumbrarse ya estaba algo más confusa, pero cuando observó hacia arriba dispuesta a levantarse se quedó con la boca abierta de la impresión. A su lado permanecía Félix durmiendo pacíficamente. Ella lo observó detenidamente con un ligero rubor en sus mejillas al recordar todo de pronto. Dios mío, cierto que él era Chat y al mismo tiempo Félix había descubierto que ella era Ladybug. Mordiendo un poco su labio inferior detalló que él estaba boca arriba, al parecer se había movido un poco mientras dormían. Su rostro estaba ladeado hacia el lado contrario donde estaba ella, su expresión era muy serena, y ella no pudo evitar incorporarse un poco apoyándose en su codo e inclinarse hacia adelante, subir su mano y delinear su rostro con absoluta suavidad. Sus facciones habían madurado con el tiempo, volviéndolo imposiblemente más atractivo. Él prácticamente era un pecado andante. Rozó con gentileza su quijada, subió lentamente hasta sus cejas tan doradas como su cabello, y bajar hasta su nariz perfilada y al mismo tiempo admirar sus pestañas un poco más oscuras que sus cejas. Tragando hondo no pudo evitar delinear la comisura de sus labios con su propio corazón latiendo a 1000 por hora por lo que estaba haciendo, pero es que se veían tan provocativos y el recuerdo de ellos besándola casi la hacía echar humo por las orejas. Y para empeorar su sonrojo recordaba inmediatamente todas las veces que él le coqueteó descaradamente como Chat. Era increíble saber que ambos eran el mismo, pero con actitudes distintas cuando estaba como civil y como héroe. De pronto él comenzó a abrir lentamente los ojos y ella, presa de los nervios por estar a punto de ser pillada, apartó la mano de sopetón mientras al mismo tiempo se echaba hacia atrás quizás con demasiado impulso, sin recordar que atrás de sí tenía la pared. Un sordo golpe resonó en la habitación junto con un quejido. Bridget se sostuvo la cabeza con ambas manos mientras sentía pequeñas lágrimas en la esquina de sus ojos que permanecían fuertemente cerrados, maldiciéndose mentalmente lo torpe que era, hasta que sintió un movimiento en el colchón y como dos manos cálidas tomaban de sus muñeras para apartarla del área afectada. Aparte de tonta, torpe, murmuró Félix en un tono bastante bajo pero con algo de humor. Ella lo miró a través de sus pestañas algo húmedas con un ligero puchero y sus mejillas sonrosadas. Él poseía una sonrisa ladina, mientras sus ojos azul grisáceos la examinaban cuidadosamente. Cuando el rubio se proponía a verificar más el daño en su cabeza, ella lo detuvo aún algo nerviosa. No te preocupes, estoy bien, me pasa a menudo, dijo con una risilla nerviosa. Él arqueó una perfecta ceja dorada, ocasionando que se viera condenadamente sexy. ¿Ese era su destino acaso? ¿Quedarse con la cara roja por el resto de su vida por culpa de aquel hombre y su sensualidad? Finalmente él soltó una de sus muñecas para poder agarrar suavemente su pequeña mano.
Bridget lo observó todo momento embelesada como entrelazaba sus dedos, luego posó sus ojos en los de él, inmersa en ese mar de azul y gris como si estuviera completamente hipnotizada, quería decir algo, cualquier cosa, pero su boca no era capaz de soltar nada, era como si su cerebro se hubiera desconectado momentáneamente, lo único que pudo hacer fue entreabrir los labios para humedecerlos con la lengua ya que estaban repentinamente secos, lo cual el rubio captó en movimientos con ese brillo en sus ojos que ahora se asemejaban a los de Chat, por volverse un tono más oscuros. Y antes que pudiera formular siquiera alguna palabra, Félix se inclinó hacia adelante uniendo sus labios. Ella quedó absolutamente sorprendida sin haberse esperado tal acción del rubio, pero aún así no lo pensó demasiado y cerró los ojos para poder corresponder encantada y con su corazón acelerado. Félix, impulsado por todas aquellas emociones saturadas, no pudo evitar devorar aquellos deliciosos labios, que se le antojaban aún más exquisitos que la primera vez que los saboreó. Con su buena altura, a pesar que permanecía sentado sobre la cama, acorraló su pequeño cuerpo contra la pared mientras pegaba sus manos unidas y su muñeca también contra el frío concreto, dejándolas a cada lado de su cabeza. Bridget se entregaba con total entrega a ese beso que se fue tornando ardiente y muy apasionado, abriendo sus labios para que sus lenguas pudieran acariciarse. Ella, dejando su timidez de lado por un momento, se atrevió a morder suavemente su labio inferior, lo que causó que el rubio soltara un leve gruñido antes de devorar con más hambre su boca, dejándola completamente con la mente nublada y sus sentidos a tope. Cuando se separaron por falta de aire, ambos tenían el pulso acelerado y sus respiraciones algo agitadas, abriendo los ojos lentamente aún aturdidos por esa muestra de amor tan apasionada. Bridget comenzó a pensar que no dormiría por una semana entera por la intensidad de aquel beso. Él le dedicó una pequeña sonrisa ladina, lo cual hizo que se sonrojara aún más, y antes de poder decir algo que seguramente su lengua iba a enredarse, Félix la jaló hacia sí para abrazarla. Ella, nuevamente sorprendida, tenía apoyada su barbilla en su hombro mientras él le rodeó la cintura con ambos brazos y enterraba su nariz en su cuello, produciéndole más de un escalofrío. Perdóname por todas las cosas crueles que alguna vez te dije, comenzó a decir él sin querer esperar ni un segundo más para aclarar las cosas. Fuiste la única en acercarte a mí e ignorar mi gruñón comportamiento. Pensé que eras demasiado brillante para mí. Inventaba una excusa tras de otra porque simplemente solo tenía ojos para Ladybug. Él sintió como su pequeño cuerpo se tensó ante eso, pero intentó relajarla un poco rozando su nariz con su suave piel. Pero luego, después del ataque hacia Akuma, apareciste nuevamente en mi vida dejándome totalmente confundido, y descubrí poco a poco tu verdadera forma de ser, y no pudo evitar hacer una pausa para separarse un poco y así poder mirar a esos ojos azules que los observaban muy atentamente. Fui perdiendo lentamente aquella muralla que tan firmemente había construido para que nadie más se atreviera a pasar a mi corazón, pero tú demoliste todo piedra por piedra. Ella entreabrió los labios sorprendida, estuvo muy tentando a devorar su boca nuevamente, pero eso solo ocasionaría que perdiera el hilo de la conversación. Admito que me enfurecí por creer que mis sentimientos por Ladybug había sido solo un juego durante 4 años y que en apenas un mes ya habían cambiado hacia otra persona. ¿Qué hice para que tú? Comenzó a preguntar ella sin poder completar la frase, porque realmente aún no estaba totalmente segura. Me enamorara de ti. Completó con una ronca risa antes de tomar su rostro entre sus manos e inclinarse y rozar levemente sus labios con los suyos. Sinceramente no sé cómo lo hiciste, con tu torpeza sin igual y tu cariño que lo dabas sin siquiera parpadear. Volvió a reírse a pesar que ella tenía un leve mohín en sus labios. Muy sonrojada, creo que me enamoré de tus dos facetas sin quererlo o siquiera sospecharlo. Bridget se quedó perpleja ante sus palabras. ¿De verdad Félix la quería? ¿Todo eso le estaba pasando realmente? Lo que me deja intrigado es el por qué siempre fuiste atrás de mí cuando claramente mi fría actitud espantaba a todos, murmuró él con el ceño fruncido. Ella le sonrió tímidamente antes de posar sus pequeñas manos sobre las suyas porque sabía lo que verdaderamente había en tu interior. Veía pequeños gestos que nadie más notaba y que revelaba lo que te esforzabas por ocultar. Sonrió más ampliamente cuando lo vio arquear una ceja. Tienes un alma caritativa y bondadosa, te gusta ayudar a los demás a tu manera y que nadie se entere que lo estás haciendo. Eres un alma libre, pero te ves a veces obligado a actuar de forma dura y fría como tu padre, porque eso fue lo que siempre
que se esperó de ti vio como él abrió levemente los ojos con sorpresa. Por eso como chat es como si te quitaras esas ataduras y pudieras sacar un poco esa parte de ti que tan firmemente mantienes bajo llave. Bridget se quedó un segundo en silencio, mientras soltaba sus manos para poder lanzarse su cuello y abrazarlo, incapaz de ver su expresión por lo que diría a continuación. Además eso le daba valor para no salir huyendo presa de los nervios. Y yo siempre sentí por ti algo muy especial, pero después de dejarte de ver pensé que estarías mejor sin mi constante acoso, hasta pensé en darle una oportunidad a Chad cuando claramente no sabía que eres tú, pero tenía miedo de que cuando viera cómo realmente soy sin la máscara, una torpe y pequeña chica sin nada en especial cambiaría de opinión, dijo ella aferrándose a su abrazo cuando él intentaba separarla, apretó los labios decidida a confesarle todo cuando empecé a cuidarte y mientras las semanas pasaban me di cuenta que el amor que sentía por ti jamás se fue. Yo te amo, Félix, siempre te he amado, dijo sintiendo un nudo en su garganta. El intento inútilmente de que ella se para del fiero abrazo. Bridget, mira, me dijo un tanto frustrado. No, murmuró en un tono ahogado ocultando su rostro en su cuello. Félix bufó exasperado haciendo la única cosa que sabía, que ella se retiraría. Con una sonrisa felina acercó su boca a su blanquecino y apetecible cuello, abrió lentamente los labios y le dio una suave mordida. Bridget se crispó, y con un chillido se separó de él casi de un salto con una temblorosa mano cubriendo la zona donde sus dientes la habían tocado y con su rostro tan rojo como una manzana brillante y sus ojos abiertos de par en par. Félix. Chilló aturdida y algo avergonzada. Él se encogió ligeramente de hombros restándole mayor importancia, aunque en el fondo estaba divertido por la exagerada reacción de la chica. Tenía que hacer que me soltaras. Comentó casual mientras Bridget fruncía los labios aún roja. Él se inclinó hacia ella y con una mano sujetó suavemente su mejilla para que no volviera a esconderse de su mirada. ¿Por qué te niegas a mirarme a los ojos?, preguntó notando cómo ella estaba viendo su barbilla claramente nerviosa. Porque yo no sé si tu trago hondo, ansiosa retractándose de todo lo que le dijo. Sentía vergüenza de sí misma, quizás había sonado demasiado cursi. Él apretó sus mejillas con los dedos causando que ella hiciera una expresión algo graciosa con los labios. ¿Creías que después de decirme que me amabas me iba a retractar, sabiendo que dije que me enamoré de ti?, preguntó en un ligero tono irritado. Bridget asintió lentamente, algo apenada, y por fin mirándolo a los ojos. Ella sabía que se estaba comportando como una tonta, y que sonaba ridículo cuando él decía lo que estaba pensando, pero su mente traicionera y su sensible corazón eran un caso único. Félix gruñó por lo bajo antes de bajar la presión que ejercía en las mejillas de ella, luego volvió a inclinarse para capturar nuevamente sus labios en un beso igual de apasionado que el anterior, que dejó a ambos seguramente con ganas de más. Al separarse de sus dulces labios él vio la expresión totalmente aturdida de la chica, luego llevó sus labios a su oído. Te amo, Bridget, nunca lo dudes, murmuró abrazando su pequeño cuerpo, sintiendo como ella temblaba de las miles de emociones. Y por favor, jamás vuelva a hacer ese tipo de tonterías sola, agregó acariciando su cabello. Ella solo dejó escapar una risilla nerviosa mientras su corazón casi parecía estallar de felicidad absoluta. Ambos permanecieron fundidos en aquel abrazo cálido y llenos de sentimientos bajo la mirada de sus dos Kwamis. Hasta que por fin bufó Plague mientras cruzaba sus patitas en su pecho, flotando encima del closet al otro lado de la habitación. Tiki observó a su compañero gatuno con una risilla mientras ella permanecía sentada en la madera, observando la escena muy feliz por su portadora. Siempre han sido una buena pareja. ¿Bromas? Sinceramente compadezco mucho a esa chica, dejarse besuquear por ese amargado me produce escalofríos, dijo con sus bigotes erizados y disimulando un estremecimiento. La Kwami puso los ojos en blanco melodramático como siempre. Plague dijo con una pequeña sonrisa. Y tú sigues tal dulce como te recordaba, Tiki, respondió él devolviéndole el gesto con sus pequeños colmillos haciéndolo ver adorable, mientras tomaba asiento a su lado. Permanecieron en silencio uno recargado del otro mientras observaban la escena, disfrutando también de la mutua compañía al no verse por tanto tiempo. Hasta que uno de ellos rompió el pacífico silencio.
Espero que no empiecen a hacer el catacharm porque me voy a arrancar los ojos, dijo casualmente. Black. Chilló por lo bajo la Kwami aún más roja, fulminando a su compañero con la mirada. Él solamente se rió quedamente mientras su pequeña cola rodeaba a Tiki y dejaba salir un ronroneo para calmar los aires asesinos que tenía esta. Al parecer fue un buen día para todos. ¿Continuará?